Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde a conversar sobre Cinta Amarilla, que es la exposición más reciente de la maestra Beatriz González, que por cierto para los que están en Bogotá podrán visitarla con cita previa hasta el 19 de marzo. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Paula Boza, yo soy la curadora de Casas Rigner y hoy estaré conversando con Natalia Gutiérrez, que es artista, historiadora del arte, quien se ha desempeñado como investigadora en distintos proyectos sobre cultura y arte Colombia, teniendo como herramienta fundamental el trabajo de archivo. Natalia ha participado en los archivos ARCA, Arte Colonial Americano, Piedra, Tijera, Papel, una historia del diseño gráfico en Colombia del siglo XX, por las galerías Atlas de Galerías y Espacios Autogestionados en Bogotá 1940-2018, Gráficas Molinari y el archivo del artista Beatriz González. También recientemente Natalia cocuró la exposición Los archivos de Beatriz González, que actualmente se presenta en la sala del parqueadero del Museo de Arte Miguel Urrutia. Y pues como lo sugiere el título de esta exposición, es una exposición que no solo explora el archivo personal de la maestra, pero también examina su acervo bibliográfico y documental que ella ha venido construyendo desde los años 60 en torno al arte en Colombia. Adicionalmente, Natalia ha tenido el privilegio de trabajar en el taller de la maestra desde hace 5 años aproximadamente. Ella ha podido acompañarla en los últimos 5 años que realmente han sido años fundamentales en su carrera. Y pues esto, por supuesto, le ha permitido conocer muy de cerca los procesos de la maestra. Y esto pues le ha permitido construir como una mirada muy única sobre la vida y obra de la maestra. Así que bueno, Natalia, bienvenida. Me alegra mucho poder estar compartiendo este espacio contigo. Y bueno, para entrar de una vez en materia, simplemente quiero contarles cómo va a ser la dinámica de esta charla. Básicamente nuestra conversación se va a centrar en 7 aspectos de la exposición que Natalia y yo consideramos pues muy relevantes. Y de hecho Sara Vera, que también hace parte del equipo de Casas Rigner, nos estará apoyando como en el componente visual de la charla. Sara va a ir revelando estos 7 puntos conforme vayamos avanzando en la discusión y al final abriremos como un pequeño espacio para preguntas. Entonces, bueno, vamos a iniciar con un breve recorrido por la exposición. Para los que no han podido visitar la exposición, pues les cuento que esta es una muestra conformada por dibujos, libretas de dibujo y pinturas en pequeño y mediano formato. También hay obra gráfica y una instalación. También podríamos decir que las siluetas y el tema del dolor juegan un papel protagónico. La mayoría de las obras de la exposición fueron elaboradas durante los meses de confinamiento del año pasado, con excepción de la cinta amarilla. La cinta amarilla pues es una de las obras más significativas de la muestra y que justamente fue realizada unos meses antes de la pandemia. También es la pieza que le da el título a la exposición. Ya más adelante entraremos a hablar más en detalle sobre esta pieza. Natalia, no sé si quieras tú aquí complementar o añadir algo a esta Bueno, primera primero, parte. buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes y poder abrir un diálogo sobre la obra de Beatriz. La exposición que hay ahorita en Casa Rigner reúne la obra más reciente que ha hecho Beatriz González, como Paula les indicaba, y para mí es muy significativa también esta exposición porque coincidió temporalmente con la exposición retrospectiva que hubo de Beatriz en el Museo de Arte Miguel Urrutia, que venía desde Houston, inauguró
en octubre y cerró ahorita el 6 de diciembre. Y la exposición, como venía viajando, tenía obras que iban hasta el 2019, tenía 2 dibujos. Como era este carácter retrospectivo, empezaba desde la universidad hasta las últimas obras. Pero entonces cuando uno termina uno terminaba el recorrido retrospectivo, entonces luego podía uno acercarse también, y uno puede acercarse a Casa Rigner y ver cómo Beatriz González sigue siendo una artista muy activa. Y digamos que para mí es un complemento ideal también de esta muestra retrospectiva que hubo. Perfecto. Bueno, quizás sería importante como detenernos en una pieza instalativa que está en la exposición, en la que vemos una serie vemos 3 elementos que la conforman. Por un lado tenemos una imagen extraída del archivo de Beatriz que ha sido ampliada y montada o adherida en uno de los muros de una de las salas principales de nuestro espacio. Luego tenemos un conjunto de sillas o de butacos, que es una pieza que Beatriz realiza en el año 2002 que se titula Naya. Y en primer plano tenemos a la cinta amarilla que está siendo sujetada por 2 conos. Me parece bien importante detenernos a hablar sobre esta pieza, justamente porque Beatriz le da una nueva lectura a esta pieza que ella realizó en el 2002 titulada Naya, y es muy interesante ver cómo estos elementos se están dialogando entre sí y a la vez cómo se están potenciando, ¿no? Entonces quizás sería bueno empezar a hablar más en detalle sobre Naya, que son estos butacos. Originalmente fueron 16, y si ven, gracias Sara por detenerte ahí en la imagen de los butacos, cada uno de los butacos tiene un símbolo, es una mujer que está como arrastrándose en sus rodillas y en sus codos, y este es un símbolo de dolor, pero curiosamente parte de un símbolo del deseo, de este símbolo que ven acá que se llama el Mud Flap Girl. Y este es un símbolo como muy relacionado con el mundo de los camioneros. Entonces aquí vemos esta mujer muy curvilínea, muy voluptuosa. El pelo se le está moviendo por el aire, y lo interesante es que la maestra agarra este símbolo de placer y lo convierte en este símbolo de dolor, que es el símbolo que ven en los butacos de Naya. Natalia, no sé si quieres ahí complementar. Sí, entonces lo que es interesante de esta muestra, Naya nunca se había expuesto con una fotografía detrás. Beatriz decía que la única vez que se había visto bien la obra Naya era una vez que Doris Salcedo le había ayudado a instalarla, porque si bien son unos butacos y es como una continuación de los muebles de Beatriz en 2002, digamos, los muebles que ella hizo en la década del 70, en donde interviene un mueble con una imagen. Ella retoma esta acción con unos butacos un poco estilo de bar, en los que les imprime la figura del dolor de las que les estaba hablando Paula, en serigrafía se las imprime, pero ella como que no lograba comunicar con esa obra lo que quería, y lo que ella contaba es que cuando encontró una imagen de prensa un atentado que había habido en un bar, ella había recordado sus primeras obras en donde trabajaba sobre las escenas del crimen. Cuando ella en el 70 empieza a hacer heliograbados, en el 60 y en el 70, ella tenía como referente la reportería gráfica en Colombia, y en particular Carlos Caicedo, que es uno de los grandes reporteros gráficos de este país. Y digamos, este que les estamos mostrando en pantalla es un referente de un heliograbado, y a Beatriz lo que le impresionaba de esta imagen era cómo quedaba
un lugar luego de un hecho del crimen. ¿Cuál era ese desastre y el desorden que se provocaba con un crimen? Eso también ella lo veía en películas de Bergman que le fascinan. Y entonces esta sensación del desorden decía que no lo había logrado nunca comunicar, y por esto que se mostró muy bien cuando lo montó Doris Salcedo, y también esta vez quiso con el referente que les mostramos. Sara, pues si quieres volver a la foto del montaje. Lograr escenificar un poco esta acción como este momento de la explosión. Y por eso mismo la cinta amarilla se incluye acá como una forma de acordonar un lugar de un crimen. Perfecto. Sí, Entonces, es realmente muy interesante la manera en que la maestra logra esta nueva lectura de Naya. Y bueno, quizás sería interesante ya seguir a nuestro siguiente punto, que justamente aquí nos vamos a enfocar en cinta amarilla. Entonces, es imposible realmente hablar de cinta amarilla y no hablar de auras anónimas. Para los que no conocen auras anónimas, esta es una instalación de sitio específico en los 4 columbarios del Cementerio Central de Bogotá, que fue realizada entre el 2007 y el 2009. Cerca de 9.000 lápidas fueron cubiertas con imágenes en serigrafía de 9 variaciones de los cargueros, y los cargueros son estos hombres que están cargando cadáveres. Y también, para los que no saben, pues la maestra durante casi 10 años lideró una batalla a favor de la defensa y la conservación de los columbarios que estaban amenazados y en peligro de ser destruidos, pero por fortuna en el año 2019, perdón, esta batalla se ganó cuando los columbarios pues, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo, es importante mencionar que en alguna ocasión la maestra va a auras anónimas y se encuentra que está completamente acordonada con una cinta amarilla. Realmente esto la impacta. Obviamente el no poder acceder a la instalación y de ver también la cinta moverse con el viento, esto detona algo importante y de alguna manera esto es como uno de los puntos de partida para esta obra nueva titulada Cinta Amarilla. Así que, pues Natalia, sería importante que nos contaras un poco más como del proceso de concepción y de producción de la cinta. Sí, como cuenta Paula, Auras Anónimas incluso hoy está acordonada por esta cinta y está restringiendo el paso para poder ver la obra completa. Digamos que esta imagen que ustedes ven es de la primera edificación, y de ahí al fondo están los otros 3 columbarios y el paso está prohibido. Entonces, la cinta era como un augurio de peligro, porque la cinta la ponen ahí es porque la obra y los columbarios están en peligro de derrumbarse, y como no se estaba haciendo intervención, no se sabía qué iba a pasar con la obra, entonces pues simplemente estaba ahí como la cinta como una medida de caución, como de cuidado, pero en verdad no estaba pasando nada de que iba, como que, digamos, no estaba comprometiendo en verdad de que la obra pudiera ser salvaguardada. Pero entonces Beatriz empieza a revisar la cinta como en su archivo también. Digamos que la cinta se vuelve también un elemento que se vuelve muy importante para ella, y lo empieza a buscar en su archivo. Y ella nota que en muchos de sus referentes tienen este elemento como un elemento principal en la composición, en la imagen, y empieza a notar precisamente esto de lo que estamos hablando, como la cinta es ese elemento que está todo el tiempo acordonando una escena del crimen, que está restringiendo el paso, que está advirtiendo,
y dice, bueno, creo que este va a ser el sujeto de mi trabajo, la cinta amarilla. Y empieza a hacer variaciones, se obsesiona, eso, buscaba las cintas por todo el archivo y llega a este objeto, um, que es precisamente una cinta de señalización industrial que fue producida en un sitio donde hacen cintas para compañías, para empresas, donde normalmente se imprimen logos, por ejemplo, del acueducto de Bogotá, dependiendo de las intervenciones que vayan a hacer en la ciudad. Y por sorpresa nuestra fue muy, digamos que fueron muy abiertos a imprimir las imágenes que Beatriz quería, y ella decidió retomar la imagen de auras anónimas, los cargueros, para hacer el nexo con auras anónimas como una aura en peligro, pero también una cinta de señalización que enuncia algo, que enuncia que es una advertencia. Aquí estamos viendo las fotos de la instalación, entonces, más que el objeto, también es importante pensar en cómo funciona ese objeto, que eso era algo que ella quería mostrar haciendo la instalación en la sala de Casa Rigne. También es bien importante resaltar que esta es una pieza que fue hecha en una fábrica, ¿no? Y justamente esta no es la primera vez que la maestra produce una obra en una fábrica. Y aquí, en este punto, Cinta Amarilla se relaciona con una obra en particular que es decoración de interiores del 81, que es la famosa cortina que creo que muchos conocemos. También decoración de interiores fue hecha en una fábrica, como les mencionaba. Y aquí justamente también la maestra, pues en varias ocasiones ha dicho que ella no se considera como una artista conceptual, pero aquí justamente en este aspecto vemos que está recurriendo como a estrategias muy propias de los artistas contemporáneos y los artistas conceptuales, ¿no? Sí, para mí es muy significativo que Beatriz se anuncia como pintora. Digamos, aquí en Colombia, cuando ella empieza su carrera como artista, estaban los pintores modernos, la modernidad. Y Beatriz ha vivido también el paso de la modernidad, del arte moderno en Colombia al arte contemporáneo. Y yo creo que Beatriz es una figura muy particular porque tiene un pie en el arte moderno y un pie en el arte contemporáneo. Y con sus, digamos, esta relación que ha tenido con las obras que ha producido en fábricas, creo que tiene esas actitudes también del artista contemporáneo. Ella desde el inicio empieza a trabajar con fábricas, es algo que tal vez no se ha conocido mucho, pero cuando ella hace sus primeros muebles de metal, ella los hace como ensamblajes de objetos intervenidos que ella compra. Entonces el primer mueble es el señor caído del Monserrate, ese no es el nombre, la muerte. Bueno, el primer mueble que tiene la imagen del señor caído de Monserrate fue un ensamblaje que ella hizo porque ella estaba pintando láminas metálicas, y cuando fue con su esposo Urbano Ripoll, algunos que si ya conocen la obra de Beatriz sabrán esta historia, Urbano Ripoll, quien es arquitecto, ellos estaban comprando materiales y encuentran una cama en metal que su pintura simulaba madera. Entonces les encantó, les pareció rara, la llevaron, no sabían para qué, ocupaba mucho espacio. Y cuando Beatriz la lleva a su estudio, coge esta lámina que estaba pintando y la pone sobre la cama, y bueno, ahí ella dice, yo acabo de crear los muebles de Beatriz González. Es como él cuenta su historia. Pero entonces, lo que a veces no se cuenta mucho de esta historia es que no todos estos muebles fueron comprados, sino que junto con Urbano, que hacía estos dibujos excelentes para Beatriz, empezaron a diseñar los muebles para intervenir. Entonces aquí vemos un tocador, por ejemplo, y empiezan a trabajar con esta fábrica de muebles metálicos, y digamos que este es como las primeras relaciones que Beatriz tiene con fábricas. Luego, pues está esta gran obra de la que Paula les habló, de decoración de interiores, que también tiene que ver con una sincronía particular con el momento
que estaba pasando, digamos, en la industria textil, y es que aquí Víctor Alfandari había traído como una novedad en Colombia, que eran unas máquinas de estampación textil de 3 metros. Él me contaba que antes en Colombia solo se estampaba de 1,5 metros, y él había traído estas grandes máquinas que tienen una seda pues, de 3 metros, más difícil de manipular, pero que permitía hacer imágenes pues, más largas, porque antes tocaba repetir patrones. Se usaba principalmente para cortinas y para mantelería. Entonces Beatriz tenía esta idea de hacer a Turbay, a Julio César Turbay, el presidente de aquel momento, en una cortina. Precisamente estaba haciendo esos juegos entre el concepto, la imagen y el soporte. Entonces ella vio la foto de Turbay, que a sus espaldas había una cortina, y dijo, claro, voy a imprimir la cortina en la cortina. Y así, entonces vemos en la siguiente imagen como ella dibuja un planchón base de 3 metros, es como una imagen base que lleva al taller, digamos, sale desde su taller de artista y luego lleva a la fábrica y allá se interpreta y se produce en más de 100 metros de tela. Y ya entonces otra de las, digamos, como de los grandes proyectos que se hizo también con una empresa de estampación fue la intervención de las casi 9,000 láminas de impresión de obras anónimas que fueron impresas en serigrafía sobre un poliestileno. Y también parte del mismo ejercicio como de un trabajo desde el taller del dibujo que fue luego traducido en un taller de estampación en serigrafía. Perdón. Gracias, Natalia. Y ahora que estamos viendo estas imágenes en donde vemos la repetición de los cargueros en la cinta, sería también, pues es importante mencionar que, pues sí, la cinta amarilla en su aparente sencillez es una obra contundente y muy profunda que además está recogiendo como una serie de estrategias técnicas, visuales y conceptuales que también están atravesando obras históricas de la maestra, ¿no? Y queremos hablar puntualmente sobre 3 de estas estrategias, que son la repetición, la fragmentación y la reproducción. La repetición en la práctica de la maestra, creo que ha sido una estrategia que se ha vinculado mucho con la memoria, y creo que pues podríamos dedicar un webinar entero a hablar de la repetición en la obra de la maestra. Pero bueno, básicamente, como les decía, me parece que hay un vínculo muy fuerte entre la utilización de la repetición y la memoria. Para la maestra, pues ella trabaja la memoria, pero la memoria que viene de los medios, ¿no? Y la repetición en su trabajo se ha convertido como en una herramienta muy efectiva para justamente poder fijar las imágenes en la memoria del espectador, ¿no? Yo digo que es como su arma para combatir esta amnesia colectiva, porque a ella le sorprende muchísimo que nosotros olvidemos de manera pues muy rápida las imágenes que están en la prensa, ¿no? Que finalmente las imágenes que vemos en los medios de comunicación pues son las imágenes que son un testimonio de los aconteceres de la vida, de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, una manera para, como decía, para combatir este olvido es la repetición. La repetición es lo que realmente hace que podamos recordar estas imágenes, no solamente la repetición, pero también el poder, como dice ella, Beatriz convierte las imágenes en íconos, y en este proceso nos permite realmente mirarlos de manera detenida, y es de esta manera que se fijan en nuestra memoria.
Natalia, y si quieres... Sí, y digamos, en esta estrategia de la repetición, Beatriz también ha encontrado, digamos, otra estrategia que es la fragmentación. Y, y, y lo ha utilizado en muchas de sus obras. Digamos, la primera y más contundente es en la obra 10 metros de Renoir. Ella, Beatriz, venía haciendo, como les mencionaba, toda la parte de los muebles, venía trabajando con obras del arte universal y ella hizo esta gran pintura de la Moulin de la Galette de Renoir que medía 10 metros, porque precisamente el papel que tenía medía 10 metros, entonces decidió coger esta imagen y repetirla. Y ella, todo el mundo iba a verla al taller y le decían, bueno, ¿y esto de qué se trata? Entonces, pues ella cuenta que ella se iba como, también un poco para ser provocativa, ella se iba imaginando que ella iba respondiendo a la marcha mientras le iban preguntando y le decían, no, pues esto es como una tela de Fabricato. Aquí en Colombia, pues Fabricato era una empresa de telas. Entonces le decía, entonces si es como Fabricato, ¿cómo la va a vender? Entonces ella decía, no, pues por metros lineales, ¿no? Como, y va a estar firmada arriba y abajo como en Fabricato. Entonces ella estaba ya elaborando todo esto en el taller y llega a la galería de Alonso Garcés en ese momento, en el 78, y dice, tráiganme las tijeras de oro con las que algo de pastor, bueno, hace un chiste y dice, bueno, y empieza a cortar la pintura y la gente estaba horrorizada porque al parecer era una pintura muy bonita, pues ahí se alcanza a ver y empieza a venderlo por metros lineales, al final la galería quedó casi sin pintura, quedó pues el registro de la obra y también fragmentos pues por muchos lugares donde todavía no se sabe dónde terminaron. Eh, pero entonces aquí lo, lo interesante que ella hace es que esta repetición tenía por una base que se repetía, pero luego empieza a fragmentarla. Y en la fragmentación también lo que hace es empezar a distribuir de una manera más amplia su obra. Esto es algo que también busco hacer en decoración de interiores, las telas, las cortinas que se vendían por fragmentos y que también hace con los papeles de colgadura, por ejemplo, en donde se repite una imagen base que sirve o tanto para cubrir un espacio, pero también sirve para distribuir la obra de una manera amplia, perdón, de una manera, digamos, a ella le gusta decir democrático, pero uno podría decir pues que de una obra se empiece a desplegar en múltiples, volver una obra múltiples también. Entonces en ese sentido funciona la fragmentación y, y hay otro, digamos, con esta idea de la repetición y la fragmentación también se hizo una obra que fueron unas siluetas em, que, que partieron de unas imágenes que Beatriz estaba trabajando sobre migrantes. Si quieres, Paula, contarnos un poco de esta muestra que se hizo en la galería. Sí, esta fue de hecho una muestra que se presentó dentro del contexto de un proyecto grande que hicimos que se tituló Timeline. Y esta era una pieza que se llamaba Siluetas al Detal y justamente se vinculaba con 10 metros de Renoir. Aquí también creo que acá hago un paréntesis, a mí me parece que esta idea de la fragmentación en la obra de la maestra también, yo la vinculo mucho, pues no solamente como con un acto irreverente, sino también con lo democrático, como lo mencionó Natalia anteriormente. Entonces, estas siluetas que ustedes ven estaban... estas siluetas en papel estaban todas adheridas a este muro que se había pintado de amarillo. El color, la escogencia del color también fue muy particular, pues porque queríamos un color que fuera muy común en la paleta de la maestra. Y cada una de estas siluetas, además, cuando se desprendían, conforme se iban vendiendo, quedaba
que daba el dibujo de cada una de estas siluetas y cada una se vendía como por 50.000 pesos colombianos. Entonces, nuevamente, para esto era una manera muy interesante de que las personas que no tuvieran acceso, pues que mucha gente pudiera tener acceso a la obra de la maestra. Y pues obviamente, creo que las 2 horas de haber inaugurado la muestra, creo que la pared quedó en blanco porque conforme se iban vendiendo se iban despegando de la pared. Y bueno, más adelante, otro de los puntos que tocaremos más adelante justamente es el recurso de las siluetas, que se ha convertido en un recurso muy, muy importante en la obra de la maestra. Pero bueno, ya vuelvo a ti, Natalia. Sí, entonces Beatriz González ha empezado a, digamos, cada vez más a buscar los símbolos en su obra. Ella dice que ha buscado la simplificación de las imágenes, tanto, digamos, como que Auras Anónimas puede ser una de esas grandes culminaciones de signos, como la búsqueda de Beatriz por el signo, precisamente por ese ejercicio de buscar que algo se fije en la memoria. Otra obra, esta que se llama Pictografías Particulares, también parte de la señalética. Y entonces, para esta obra, Beatriz estaba pensando en cuáles son esos elementos que advierten en las carreteras y que advertirían en nuestras carreteras colombianas. Entonces, toma estos elementos, los circulares y octogonales. Bueno, perdón. También todos los símbolos que ustedes ven aquí y empieza entonces las figuras que están, los migrantes, las personas que están cargando sus pertenencias por inundaciones y las personas los cuerpos fallecidos que están siendo trasladados a otros lugares. Entonces Beatriz toma estas figuras, casi siluetas, y las imprime en la misma técnica que se imprimen las señales de tránsito. Esta es una instalación que se hizo en la Bienal de Berlín del 2014, si no estoy mal, es 2015, que también se expuso aquí en la retrospectiva y, y que busca precisamente eso, cómo se puede hacer una imagen universal y de una lectura universal. En ese sentido, Beatriz también empieza a trabajar recientemente, pues en la exposición que hay ahorita de cinta amarilla, también se trabajan las siluetas y lo interesante también para mí de la búsqueda de las siluetas en Beatriz es que su obra, partiendo de un contexto nacional, logra acceder o comunicar como un tema universal y comunicarse de manera universal, en donde incluso hay muchas figuras que pierden el género, y se son figuras humanas con situaciones humanas, atravesando duelo, atravesando muchas, digamos, unas experiencias que nos atraviesan a todos. Aquí vemos otra de las siluetas que está en la exposición. Esta es una figura que se repite mucho, sobre todo en la pintura, unas pinturas que se llaman Dabeiba. Dabeiba es un lugar en Antioquia, aquí en Colombia, en Antioquia, donde se encontraron unas fosas comunes recientemente. Entonces, este fue el último tema que Beatriz trabajó. Y ahora volvemos entonces con esto al punto 7, ya para concluir y para abrir el espacio a la conversación con los que están aquí acompañándonos, que es el anuncio de peligro. Entonces, como les comentábamos con Paula, Cinta Amarilla, tanto la obra como la exposición, recoge la idea de ser un anuncio de algo, de un peligro. Entonces, ¿cuál es el peligro? El primer peligro que había era pues la demolición de la obra Obras Anónimas, que si de pronto no lo mencionamos antes, lo quiero mencionar ahora, no se trataba tanto de que se demoliera una obra y que se demoliera la obra de Beatriz González, sino
también de qué estaba en juego y qué está en juego en nuestro país y qué está en juego en Bogotá, cuando se está acechando la memoria y cuando no hay espacios de duelo y no hay espacios de confrontación con la historia. Entonces, un poco, en verdad, el pleito que había detrás y lo que Auras Anónimas logró evidenciar es las actitudes que pueden haber sobre la muerte y sobre el conflicto armado en Colombia. Entonces, digamos, eh, uno es un peligro por no hacer el duelo de nuestro país. ¿Qué pasa cuando no se está tanto políticamente como personalmente dispuesto a hacer un duelo y a reconocer la verdad de los hechos que sucedieron? Y en ese sentido nos lleva a Dabeiba nuevamente, porque pues Beatriz se pregunta, luego de la firma de la paz, ¿qué ha pasado? ¿En qué estado están todos los procesos de reparación y de paz en Colombia? Y pues recientemente que se encontró, se están haciendo levantamientos de lugares donde ha habido pues enterramientos y en este caso de falsos positivos, pues ella también se pregunta por esto, dice, digamos con cinta amarilla, dice, ojo, aquí todavía hay algo por resolver. Hay otro tema que Beatriz incluyó en la exposición, que son una serie de dibujos que ella empezó a hacer. Sara, si nos los puedes mostrar, por favor. Esos. Cuando entramos a cuarentena. Entonces aquí en Colombia casi que a todos nos empujaron a la cuarentena, porque en primero era un simulacro y luego pasamos creo que 3 meses en esa cuarentena obligatoria, pues sin mucho, digamos, con mucha incertidumbre de qué iba a pasar. Entonces Beatriz empieza a hacer un dibujo diario, por lo que no podía ir al taller y pues estos son los temas, ustedes los pueden ver ahí. Hay un enterrador, hay una persona cargando un féretro, hay otra persona con una pala. Yo como lo leo es que pues ahí también estaba el anuncio como de esta muerte que está acechando, pero, pero sin irnos también sin terminar esta charla tan trágicamente, la otra vez con Beatriz tuvo un conversatorio con Catalina Casas y precisamente estábamos en ese momento muy convulsionado de la cuarentena que no sabíamos qué iba a pasar. Y Beatriz mostró estos dibujos, algunos de sus dibujos de las libretas recientes, y ella dice, a pesar de la cuarentena, también es muy importante que el arte sigue siendo un lugar desde donde se anuncia la libertad, desde nuestras casas, desde los lugares que estemos, la creatividad, la sensibilidad y el arte va a ser un lugar de libertad. Entonces, con eso queríamos un poco cerrar la charla y también abrir el espacio para hablar con ustedes si quieren que profundicemos en algún tema y si quieren también que nos devolvamos algunas obras para que las vean con más tranquilidad y más detalle.